Hoy conoceremos la historia del profe de filosofía que encontró en esta ciencia las respuestas a todo lo que buscaba, hasta que un día uno de sus estudiantes le hizo una pregunta y no tuvo la respuesta. Pasaron muchos años hasta que una oportunidad toca las puertas de su vida y encuentra la respuesta. Quédate a conocer esta fascinante historia. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé en qué horario estás en la parte del planeta donde te encuentres. Hoy tenemos una historia, les quiero decir que a mí me fascina esta persona que tenemos aquí en el podcast Una Oportunidad. Él es Valdemar Ewes, más conocido como el profe, y ya nos dirá por qué. Bienvenido, Valdemar. Muchas gracias, querida Paticita. Es un grato placer poder compartir contigo esta hermosa experiencia, ¿no? De darnos a conocer al mundo, pues, y compartir lo que tenemos para los demás también, ¿no? Y no quedárnoslo para nosotros solamente. Así es, y tú eres un ser humano que he tenido la oportunidad de ver tu trayectoria. Siempre me ha impresionado todo este proceso que has venido haciendo, esta transición. No quiero ser yo la que cuente, obviamente estás aquí para contar tu historia. Valdemar, cuéntale al público, ¿quién es Valdemar? Valdemar Egues Herrera es una persona que ama conocerse a sí misma, que ama la verdad, ama la libertad y es este ser humano un buscador incansable de propósito de vida, del sentido y significado de la vida. Mira, Paticita, eh, mi profesión es, como tú ya lo mencionaste, soy docente, profesor, como decimos, de profesión, eh, networker de corazón, como lo dicen muchos socios y me encanta y lo comparto. Y pues esta persona a quien le hace esta pregunta tan profunda, diría yo, es un ser en proceso de realización, no un ser acabado del todo. Me considero así, en ese camino eterno hacia la realización y la plenitud. Mira, es algo muy profundo, sí, es cierto. ¿Quién eres? Porque normalmente nos definimos por lo que afuera nos define, pero el buscar adentro, el sacar la respuesta desde adentro, claro, o sea, nos cuesta primero, ¿no? Nos cuesta entrar y encontrar quiénes somos en realidad, porque somos mucho más de lo que nos han dicho que somos. Y cuando descubrimos eso, es hermoso. Dime, Valdemar, ¿tú eras soñador? Eh, sí, Paticita, para ser sincero, sí, pero quizás un soñador sin rumbo, un soñador que de pronto busca algo más, se busca a sí mismo, busca a este ser que no sabe quién es, pero que le inspira y le llama, pero no sabe por dónde ni hacia dónde, por eso digo sin rumbo. Y esto me llevó quizás a ser un rebelde sin causa. Sí, mira, eso, eso es hermoso porque yo digo además rebelde sin causa y sin pausa, ¿no? Porque una rebeldía por todo y en todo momento, pero es la rebelión yo creo que al sistema, a lo que nos han dicho y nosotros buscamos lo que no nos han dicho y que sí, sí podemos, ¿no? Sí,
conociéndote, Valdemar, la verdad que siempre me ha gustado por tus respuestas siempre profundas, desde el ser. Profunda, yo no estoy hablando de que en un lenguaje difícil, no, sino de esa, de eso que viene del ¿para qué existimos? ¿Para qué estamos? O sea, algo, no las respuestas que le escuchas en todos lados. Eso es algo que siempre he admirado de ti, Valdemar. Reconozco eso en tu ser y es un trabajo personal que vienes realizando. Así que no me extraña que seas un soñador, porque creo que en la comunidad Zen a la cual pertenecemos, nos encontramos los soñadores. Pero aquí tenemos las herramientas y la guía de lo que tú estabas buscando para no ser soñador disperso ahí en el aire, ¿no? Valdemar, y dime, algunos de esos sueños que tú aspirabas o que ocupaban ahí tu corazón, ¿materializaste alguno de ellos? Eh, yo diría que sí, eh, porque también le llamo yo realizar o materializar a dar el primer paso hacia una búsqueda de algo que sabes que existe, pero quizás no sabes qué es. Y si das ese paso ya es una materialización de alguna manera de ese sueño que estás buscando lograr. Por eso considero que sí, Paticita, esos pasos que he dado desde un comienzo, desde mi adolescencia, podría decir yo, en la búsqueda de esto misterioso que es uno mismo y que es ese ser de donde provenimos según nuestra fe y nuestras creencias. Por ejemplo, yo creo en Dios y entonces busco incansablemente mi origen, mi esencia, eh, este ser que me ha creado. Y es, ah, de pronto nos damos cuenta que es la misma búsqueda de uno mismo, porque si uno descubre al hijo, descubre al padre y viceversa. Entonces, yo creo que sí, Paticita, materialicé este sueño de tener la valentía de empezar a caminar en la búsqueda de la realización de lo que soy. Valdemar, ¿y tú de niño te hacías estas preguntas? Eh, las preguntas estas existenciales que siempre me movieron a caminar en una búsqueda incansable del sentido de la vida, comenzó como a mis 11 12 años. Uno empieza a darse cuenta de que uno ya existe, empieza a tomar conciencia de sí mismo, empieza a tener uso de razón, decimos, ¿verdad? Y cuando uno empieza a tener uso de razón, ahí hay una infinidad de posibilidades en la que uno puede realizarse como ser humano. Y es, me parece, ahí donde comenzó este afán, esta búsqueda incansable, que yo no diría otra cosa que de ser feliz sintiéndose feliz consigo mismo y con los demás y con este ser que yo le llamo Dios. Es bien profundo, Valdemar. Valdemar, ¿y cómo te encontró esta oportunidad a ti? ¿Cómo llegó? Esta oportunidad me encontró, me parece a mí, como un resultado de esa búsqueda misma, pero ya no una búsqueda por mi propia cuenta, sino yo diría una búsqueda a la cual sale alguien al encuentro. Y aquí nuevamente hago notar mi fe profunda y fiel que tengo a este Dios, que fue quien ha puesto, creo yo, a la persona que me llevó este proyecto, esta maravillosa oportunidad llamada Social Economic Networker, a mi mismo trabajo donde yo estaba cruzando todo un desierto de decepciones, un desierto de necesidades económicas, un desierto de sinsentido, porque ya me di cuenta que el trabajo no era todo. Por más que te guste, por más que digas que es tu vocación, si no hay resultados,
no es tan así. Entonces, en ese momento crucial de mi vida es que aparece esto. Me lo llevan como por delivery, como pedido a domicilio, digo yo, como fue como caído del cielo realmente. Fue para mí la oportunidad de mi vida, Paticita. Y Valdemar, ¿qué, qué estabas ejerciendo? ¿Cómo fue y cómo fue ese desierto? Para que las personas puedan entender, porque hay veces lo decimos solo en conceptos y las personas dicen, ah, pero no está pasando lo que yo estoy pasando. Y tal vez es lo mismo que te pasó a Exacto. ti. Pues mira, yo suelo decir que me lo llevaron a mi casa, a mi domicilio, porque yo en realidad vivía en mi trabajo e iba de visita a mi casa. El, el, el contexto laboral en que me desenvolví en aquel tiempo, en el año 2016 que yo conocí el proyecto, es un colegio en el que yo trabajaba mañana, tarde y a veces noche. Entonces, la situación allí se volvió un poco, quizás muy, no solo poco, sino muy caótica para los trabajadores por una reestructuración de personal y una disminución del sueldo y no es algo que el mundo no sepa y que el mundo laboral no sepa. Entonces no es un secreto tampoco, sino que son situaciones que pasan y que uno tiene que hacerle frente y que yo soy uno de miles de personas en el mundo quien ha pasado por esto, quien se ha frustrado, quien ha estado triste, quien ha renegado, quien ha llorado por no encontrar una salida rápida, por no encontrar una solución al tema económico, al tema emocional, al tema hasta espiritual, porque uno llega hasta a confundirse. Entonces, es el desierto del que te hablo, Pati. Le llamo desierto porque Ok, al decir desierto ya no remonta a lo que pasó todo este pueblo llamado de Israel en una etapa de, entre comillas, sufrimiento, pero también de purificación, porque le sirve a uno para escarmentar, digo escarmentar, para aprender de que uno tiene que valorar las cosas hasta en su mínimo detalle y no despreciarlas y no malgastarlas para cuando lleguen esos momentos también de crisis uno pueda salir adelante. Ese fue el aprendizaje inclusive que yo tuve y lo tomé así como un aprendizaje. Pero es que en claro, sí. exacto, y es que en este desierto que te digo fue como que llegara el oasis. Un oasis en el desierto fue esta oportunidad que me llegó a las manos, ¿no? Y es que así fue realmente, Paticita. Wow. En Valdemar, hay veces, decimos yo también me pongo a pensar si realmente te abres cuando estás en un momento de confort, en un momento donde tal vez tengas un buen ingreso y no te abres a más, no crees en otra cosa que sea, que sea esto de buscar otras alternativas. Y también está porque no sabemos que existe, en su gran mayoría. Yo tampoco no sabía, buscaba algo como esto, pero no sabía que existía, ¿no? Y ahí uno va, ahí como en la rueda de la rata, como dice Kiyosaki, ¿no? Ahí vamos Literal. haciendo lo conocido, ¿no? Y estudiamos y nos dan más de lo mismo, ¿no? Y mira, tú has dicho algo que es importante, que nos suele pasar. Claro, nos encanta lo que hemos estudiado, por eso lo hemos estudiado, o al menos a la gran mayoría. Le encanta hacer aquello para lo cual se preparó, ¿no? Académicamente. Pero cuando uno pone en la balanza, cuando tienes que pagar las cuentas y el amor y la dedicación a lo que haces no es suficiente, porque ahí te piden dinero. Pagar tu cuenta de luz es dinero. Pagar tu comida, pagar tu ropa, tu transporte, la familia, si tienes hijos, los costos de mantenimiento de una familia. Hay mucho amor,
mucha gratitud, pero no hay plata. Y eso es triste y es muy duro. Y como dices, te cuestionas en muchas cosas. Y sí, te llega, creo que en el momento correcto y perfecto. Cuando te llega esta oportunidad es que es el momento correcto y perfecto. No sé si estarás de acuerdo conmigo, Valdemar. Yo sé que tú no ¿Ves? buscas, te encuentra, te Así, encuentra. ¿No es cierto? Son esas cosas mágicas de la vida que te encuentran esta oportunidad. Y mi querido Valdemar, para la audiencia que nos está viendo, y si dicen de qué oportunidad están hablando, ¿qué es eso de Zen que acaba de decir? ¿Cómo describirías tú a la comunidad de Zen? caramba, yo realmente describiría esta comunidad como un equipo de cirujanos. Eh, para que me entiendan, en algunos lugares, en algunos países también eh, le llamamos parteros, parteras. Me refiero a cirujanos que ayudan a personas a nacer de nuevo. Y es que esa es la experiencia que yo tengo. Si yo tengo que decir que es Social Economic Network, que para mí es una comunidad de personas que están allí prestas para que no haya un aborto, para que no haya una pérdida de una vida, para que no haya una pérdida de talentos, para que no haya una pérdida de un soñador más, de una persona feliz más, de que no se vaya al cementerio con todo lo que tiene, sino que le ayudan a uno a nacer de nuevo. Palabras muy gratas que me recuerdan al gran maestro de maestros, que si no naces de nuevo del agua y del espíritu, tú no puedes ver lo que hay más allá. Y esto para mí también ha significado Social Economic Network, esta comunidad maravillosa y bendecida por Dios, porque para mí es un instrumento de Dios para ayudarnos a las personas que estamos dormidas, adormecidas, estamos como anestesiadas en este mundo. Pareciera que queremos nosotros anestesia para no sentir el dolor, pero el dolor está ahí presente y nos queremos hacer hechos los tontos, los opa. No, Señor, cuando alguien a uno le habla de la verdad frente a frente y cuando le dice, esto es lo positivo, esto no le des mucha importancia, enfócate en esto que eres tú realmente, lo bueno que eres, lo capaz que eres. Ese equipo para mí se convierte en este equipo, valga la redundancia, de parteros, porque para mí han sido eso, me han ayudado a parirme de nuevo. Y eso es lo maravilloso que yo puedo decirle al mundo, que es nacer de nuevo, nacer por su propia cuenta. El primer nacimiento maravilloso, nos alumbraron, nos trajeron, pero este segundo me ayudaron a mí mismo a darme a luz. Y eso para mí es Zen. Ay, créeme, es la primera vez que alguien define así y no esperaba menos de alguien que, como digo, no es tan profundo. Tu materia es filosofía, ¿verdad? Y valores. Y valores. Vaya que te vino como anillo al dedo, supongo, el proyecto. Así es, Paticita, y también he aprendido en estos años que estoy compartiendo, conviviendo y caminando con Zen, de que no necesariamente uno tiene que ser de cierta área o de cierto conocimiento para ser profundo en este equipo, porque en realidad el equipo es el que lo lleva a uno a amar adentro, como diría también el maestro de maestros, vamos mar adentro, no tengan miedo, naveguemos que allá se forjan los marineros, no en aguas mansas. Entonces,
independientemente de la carrera que uno haya estudiado, de la profesión que tenga, uno puede convertirse en una persona profunda como tú también eres, Paticita, una persona que sabe profundizar, que sabe descubrir su potencial, que sabe escuchar este llamado que de pronto le llega a su corazón y dice, yo no puedo detenerme por más que digan lo que digan o me critiquen, yo no puedo callarme. Y me recuerda a Jesús que un día dice, si ustedes callaran, las piedras hablarán. Y eso es tan Sí. profundo que no nos podemos callar, Pati, frente a una situación de que tanta gente tiene hambre y sed de verdad, de libertad, de justicia, y nosotros no podemos callarnos. Si ya tenemos eso dentro de nosotros, pues démoslo al mundo. Y no es necesario ser filósofo, no es necesario ser religioso, no es necesario... No, 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 no. Es solamente tener la voluntad de querer ayudar a otros, lo que inspira y hace que uno descubra también su potencial, ¿verdad? Así es, y es muy profundo esto, lo que acabas de decir, Valdemar, porque tenemos como socio inclusive una persona que fue un mendigo, o sea, que vivía en la calle, y no solamente mendigo, analfabeto, o sea, no sabía leer, no sabía escribir, Imagínate. y él pudo hacer, pudo desarrollar, hoy en día inspira a miles de profesionales a vivir diferente, a vivir con un equilibrio entre su tiempo y su economía. Y eso es posible, ¿no? Pero claro, no sabíamos que existía. Nosotros, lo de la comunidad Zen, sí, ya sabemos. Y eso es lo que queremos contarles al mundo. Queremos contarles que sí es posible, es factible, ¿no? Y que hay personas tan amorosas y con todo un conocimiento y una experiencia, como el caso de Valdemar, que está para guiarlos, ¿no? Para poder llevarlos de la mano. Valdemar, si bien tú tienes desde muy jovencito, porque normalmente un niño prácticamente no se hace este tipo de preguntas existenciales, pero ¿cómo estabas tú cuando llega la oportunidad y esta en realidad es como que te aterriza cable a tierra, ¿no es cierto? Te pone cable a tierra. Y tú tuviste que pasar algunos desafíos, ¿tuviste desafíos? Sí, Pati, sí, varios. Y el más grande que tuve que pasar fue que me había creado una imagen sobre la felicidad, me había creado una imagen sobre la realización personal errónea, ¿no? Producto de las falsas creencias, producto de las creencias limitantes que uno, que a uno se le va pegando en el camino de la vida. Digo, se le va pegando porque la esencia de un ser humano quizás no sea ser miedoso, no sea ser flojo, no es ser cobarde, pero se le va pegando eso en el camino y se le va pegando sobre todo la comodidad, el conformismo, el confort, el decir, ah, aquí ya la hice, todo el mundo busca un trabajito donde le vaya bien, tiene su casita, su autito, su familia y listo, y se acabó y eso, wow, eso había sido todo. Con el tiempo, la sociedad me quiso envolver en ese confort y yo ahí estaba. Digo me quiso porque no pudo al final, gracias a Social Economic Network que llegó a mi vida, que me rescató, que me salvó de esa terrible anestesia en la que yo había caído. Entonces, el desafío más grande fue reconocer que había caído en ese error, reconocer que yo era conformista, reconocer que te quería tener la razón frente a todo, que por eso yo estudiaba mucho y era para yo convencer a todo el mundo de que eso era lo correcto y así estaba bien. Pues mi primer reto y mi primer desafío fue desaprender todo aquello, toda aquella gran mentira que me había creado a partir de medias verdades se crea uno grandes mentiras, ¿no? Entonces, eso es lo que había ocurrido con mi vida y el reto más grande fue ser humilde y decir,
no, señor, aquí no acabo yo, esto no es todo para mí. Entonces empecé a abrir mi mente, a abrir mi corazón conforme me iban guiando mis mentores, agradecidísimo a Paola Canedo y luego a su esposo Julio César, que entran los dos en este camino, porque es hacer camino juntos y es ir guiando a una persona y haciéndole ver lo que uno no puede ver. Esa es la visión de este maravilloso proyecto, poder ver más allá de nuestra vista, del sentido de la vista, poder traspasar las barreras de las dificultades. Ese fue el reto, Paticita, el más grande que pasé, salir de esa caja, pensar fuera de la caja que yo me había creado. Wow. Y yo recuerdo, Valdemar, en una oportunidad, tú dijiste, bueno, por tu área de la filosofía, te da respuestas, ¿no? Y creo que eso también te llevó a estudiar porque estabas buscando respuestas. Hasta que uno de tus alumnos te hizo una pregunta y no tenías la respuesta. ¿Recuerdas esa anécdota? Claro que ¿Será que nos sí. la puedes compartir? Claro, y así sigo buscando a aquel estudiante para que ahora yo le dé la respuesta que aquel día no pude darle. Pues mira, Paticita, ocurre que en una de mis clases, al terminar la clase, se acerca este joven de la promoción, sexto de secundaria, y me dice, profesor, gracias y felicidades, su clase tremenda como siempre. Pero quiero yo que me diga algo sobre una inquietud que tengo. Me dice, yo estoy ya por salir de bachiller para ir a la universidad y yo quiero estudiar en una buena universidad, una excelente universidad, y yo no tengo los medios para hacerlo. ¿Usted, profesor, podría decirme cómo puedo hacerle para pagarme mis estudios? Esa fue la primera vez que me quedé sin respuesta y gracias a Dios era el timbre de salida el que faltaba. Entonces, la clásica de un profesor en esa situación es, mira muchacho, ya está por tocar el timbre de salida, conversamos la siguiente clase. Esa siguiente clase nunca llegó. Ahora yo busco a ese estudiante para poder compartir la experiencia grata de que conseguí la respuesta a esa pregunta. Gracias a Social Economic Networker, gracias a este equipo maravilloso, a esta oportunidad del siglo, le llamo yo también. Así que esa fue la anécdota, Paticita. Tuve que agachar la cabeza, me quedé sin respuesta y le dije, le golpeé el hombro y le dije, va muchacho, hablamos la próxima clase, no te preocupes, que eso se puede solucionar. Yo no sabía cómo solucionarlo hasta que llega un equipo que me dice, Valdemar, no solo es con filosofía, no solo es con pensamiento, no solo es con bonitas palabras, no solamente es leyendo libros, no, es educándose financieramente hablando, es educándose respecto del dinero también, porque tenemos tantas falsas creencias sobre el dinero que nos volvemos conformistas pensando que el dinero no es importante. ¿Cuántas veces escuché que el dinero no compra la felicidad? Y ahora aquí en este equipo he aprendido que ni siquiera la pobreza ni siquiera la alquila. Entonces, yo prefiero nomás seguir educándome a nivel financiero, seguir leyendo mi libro de filosofía porque me encanta, pero sin descuidar también el aspecto económico, porque ahora hasta para respirar necesitamos dinero. Así es. Y también recuerdo que tienes otra anécdota sobre las creencias del dinero. Cuéntanos un poquito. Sé, te he escuchado decir varias, contar varias anécdotas y creo que eso sirve para las personas, eh, para ayudarles a ver y de que esto es algo real, cómo se va transformando el ser humano aquí en la comunidad Zen.
Claro que sí, Paticita. Otra de esas falsas creencias es que cuando yo vengo de Portachuelo, he sido criado en Portachuelo por mi abuela y en cierta ocasión le pregunto a mi abuela por qué mis amigos tenían bicicletas nuevas cada 3 meses, cada 4 meses, y yo no cambiaba mi bicicleta 2 años y seguía con la misma bicicletita que le sonaba todo, desde la chicharra hasta la rueda, tlequite, tlequite, tlequite. Abuela, yo cuando voy a tener una bicicleta nueva como Luico, como Marco, como Pablo, que eran mis amigos, y me dice, pero hijo, ¿no te has dado cuenta que tu amigo aquel es hijo de un pichicatero, por eso tienen plata, y que aquel otro es nieto de la que fue la alcaldesa y los ricos roban? Entonces me metían ideas, pues como que los adinerados todos eran mafiosos y maleantes, y uno se queda con esa idea en la cabeza y dice, si eso es así, yo tranquilo sigo siendo pobre, ¿no? Para mí mejor ser pobre. Además que eso se corona con una frase típica también que escuché durante mucho tiempo en mi crianza. Más vale ser pobre pero honrado, hijo. Más vale ser pobre pero honrado. Y ya cuando uno despierta a otra realidad, ya está bien, yo soy honrado, pero lo de pobre yo no quiero seguir siéndolo. Entonces, ¿cómo le hago? Y esto es, Pati, lo que realmente pasamos muchas personas y en todo el mundo, que muchas veces tenemos en familia una mentalidad de escasez, cuando en la misma Biblia se nos habla todo el tiempo de una mentalidad de abundancia, y creo que hasta malinterpretamos los textos bíblicos con tal de que sean conformes hasta con nuestras creencias falsas o limitantes para que ahí se acomode todo. Pero es que ya yo no tengo miedo a hablar así. Antes tenía miedo porque creía que iba a ir al infierno, por eso. Y ahora resulta que no es tan así, porque no está, para mí no está nada malo enseñarle a alguien a que cuide su dinero, a que invierta su dinero, a que ahorre su dinero, a que provoque tener su propio dinero, a que lo cree él mismo su propio dinero para no estar bendigándolo. Y esto es lo que a mí ha roto el molde, ha roto ese paradigma dogmático que tenía sobre el dinero. Y hoy creo yo que veo una realidad diferente para mí de aquí para adelante, como que las cosas empiezan a verse más claras, como que uno empieza a vivir con una paz mental, con una paz económica, y que esto te ayuda a ti a ayudar a otros, porque lo lindo de Social Economy Networking es que ayudamos a las personas a ayudarse a sí mismas, y que ayudándose a sí mismas ayuden a otros a hacer lo mismo. Y eso es sencillo, ¿verdad, Pati? Así es, querido Valdemar, y la verdad para la audiencia que nos están viendo, vieron que es una historia realmente fascinante el escuchar a Valdemar. Yo supongo que aquí varios dicen, yo quiero ser su alumno o su alumna. Y yo la primera, ¿no? Porque siempre tenemos mucho que aprender de Valdemar. Y si te está gustando esta historia, dale me gusta, suscríbete al canal, haz un comentario respetuoso que aporte a la comunidad, porque aquí lo que buscamos es sumar en la vida de las personas. Y otra de mis anécdotas también, querida Pati, es que, mira, descubrí cuán ignorante era respecto del uso del dinero y del manejo de la economía, porque veía a mis colegas salir del turno de la mañana e irse unos a la ramada, otros a la feria, otros salían del turno de la tarde, en ese tiempo los puntos internet en su auge también, y decía yo para mis adentros, qué colega más ambicioso, desde el término ambicioso que lo entendía mal, ¿no? Qué colegas más ambiciosos que no se conforman, tienen un sueldo en la mañana, otro en la tarde y aún así todavía quieren más. Qué ignorancia la mía y qué vergüenza cuando empecé a darme cuenta que lo que ellos habían aprendido a hacer era diversificar sus ingresos, lo que por todos estos años de crecimiento personal,
de contribuir con otras personas, yo he estado aprendiendo eso precisamente, el poder generar ingresos, no solamente confiándome en una fuente, sino tener varias fuentes de ingresos, es decir, diversificarlo, como diría Robert Kiyosaki, ¿verdad? Eso es lo que ellos sabían que yo no sabía, lo ignoraba. Por eso te digo, Paticita, que uno puede ser muy profesor de filosofía, puede ser muy profesor de matemática, lo que quieras, o de cualquier área, pero la cosa está en la educación financiera también, y también está en el equilibrio emocional, la educación de las emociones, ese tipo de inteligencia al que muchas veces no le damos importancia. Entonces, esa me marcó realmente porque fue un tremendo error que cometí yo al criticar a mis colegas porque diversificaban ingresos. Luego yo tuve que aprenderlo y eso es lo que ahora sigo aprendiendo todavía. No eres el único, somos muchos, muchos. Ayer justamente dije, no, vaya, qué diferentes fuera mi historia actualmente si yo hubiese tenido este conocimiento muchos antes años, mucho antes de conocer Zen. Y la verdad dije, cuánto dinero perdí por no saber educación financiera. Y eso amo de este equipo porque es completo. Es en todas las áreas de tu vida, porque tú no solamente eres un ser espiritual, tienes que comer, tienes que vivir, ¿no? Y otra de las cosas que tienes, sí, la profesión es muy linda, pero lo tienes que aterrizar. Mira, tus colegas ahí dándote una lección. Claro, hoy en día ya manejamos otras formas de generar ingresos que ya van acorde también a este nuevo mundo, a estos nuevos movimientos económicos y justamente todo esto es lo que aprendemos en SEM. ¿Cuánto tiempo te llevó desde que conociste el proyecto hasta que dijiste, cierro esta etapa de mi vida y comienzo una nueva? ¿Cuánto te llevó, Valdemar? Como 2 años, Pati. Como 2 años. Y no hablo de capturar la visión o de que me guste el proyecto o de que yo decida desarrollar el proyecto, pero me refiero precisamente a que lo que tú dices es un proceso y no es de la noche a la mañana. Entonces podría inclusive yo decir que 2 años para arrancar como debe uno arrancar, que es reconociendo que hay que dejarse guiar, que hay que hacer caso, que hay que desaprender muchas cosas para que haya espacio para cosas nuevas. Entonces, 2 años, pero 2 años intensos de aprendizaje, de Y de acción, y de de acción. claro, de acción, porque lo bonito de este proyecto, Pati, es que es en el trabajo de campo es que uno lo va aprendiendo, no es que como en la universidad uno primero aprende teoría y después la práctica recién. Aquí lo bonito es que es un combo. Mientras que uno está haciendo otras cosas, inclusive, o está haciendo otros trabajos, inclusive, está paralelamente aprendiendo a hacer su propia empresa y no solo eso, sino a generar sus propios ingresos desde ya también. Entonces, eso, 2 años para mí, realmente para empezar ya a, a tomarlo esto más en serio, más comprometido y como una verdadera profesión, porque la meta, el objetivo quizás sea convertirnos en profesionales en network marketing, profesionales en desarrollar redes de mercadeo, que no es otra cosa que desarrollarnos a nosotros y desarrollar a otras personas también a que hagan lo mismo. En otras palabras, a que seamos felices, porque este equipo lo que provoca es felicidad en las personas que ya estamos disfrutando de los resultados, tanto externos como internos, ¿no? Del proyecto.
Así es, Valdemar. Y mira, ¿por qué te pregunto esto, Valdemar? Porque tal vez las personas allá afuera siguen con la idea, es que yo tengo que trabajar 30, 40 años para tener de qué vivir cuando me jubile. Y de, y de júbilo, ya sabemos que la jubilación no tiene nada, nada de júbilo. Nananina, diría el doctor Enrique Nananina, Morales. diría nuestro gran mentor, el doctor Herminio Nevares. Y bueno, pero fíjate que tú lograste esa jubilación en 2 años. ¿Cuántas personas hoy en día que están pensando en esa, qué van a hacer con ese tema de la jubilación? Aquí recuerda, hay una alternativa. Y así como Valdemar, yo también. También fue en ese tiempo. ¿Por qué? Porque seguimos un sistema. Y cuando uno sigue, como dijo Valdemar, haga caso, que es lo que más le cuesta a uno, haga caso, ¿no? Y siga los pasos, pero te va a estar acompañado. Y en Valdemar, en este proceso, porque como es un proceso, no es de la noche a la mañana, como digo, varita mágica, hoy soy otra persona, hay un proceso. Tu familia supongo que lo fue notando. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué cambios notaron? Eh, Primero fui notando yo mi cambio gracias a la reacción de mi familia, porque si hay algo que choca a otros o con lo que otros no están de acuerdo, es porque uno está haciendo algo diferente, porque cuando uno está haciendo lo mismo del montón, nadie se da cuenta. Es como dice el dicho, si en una sala todos piensan lo mismo, todos piensan igual, es significado de que nadie está pensando. Exacto. Entonces, cuando nosotros hacemos algo diferente se nota porque empiezan a llover las críticas, empiezan a decirte, oye, estás loco vos para dejar esto que te ha costado tanto, que has estudiado tanto y para agarrar esto otro, para dedicarte a vender unas capsulitas, porque todo el mundo piensa que vendemos capsulitas, nada que ver, nada más falso que eso. Y es así que con el tiempo estas mismas personas que creen saber más que uno en lo que uno se ha metido, de pronto el cambio que hay de dentro hacia afuera es el que le sorprende a estas personas. Porque ¿a quién no va a sorprender, Patti? ¿A qué madre no va a sorprender que un hijo le demuestre cuánto la ama con acciones, no con buenas intenciones? Ni con solo ideas bonitas, sino decir, mamá, aquí estoy para acompañarte, aquí estoy para llevarte a aquel lugar. Si otros de la familia no pueden, yo puedo, mamá, porque este proyecto me permite moverme libremente. Y eso es lo que empieza a notar la familia y empieza a verse una cierta gratitud, tanto por el proyecto como por lo que uno como persona también va haciendo por la familia. Y es maravilloso porque no se trata aquí de, como dice la frase esa, al principio me agradaba, después ya no, cuando dice es que mi mayor venganza es el éxito, pero es que no se trata de vengarse de Venganza. nadie, no se trata de eso, no se trata de resentimientos ni de cosas así, se trata de ir aprendiendo como hemos aprendido nosotros también de otras personas. Y qué bueno que en la familia sea el primer contexto que se aproveche de este crecimiento, porque se nutren de él, se aprovechan de ese trato, de ese amor, de ese cariño, que de pronto yo era un poco frío en mi expresión del afecto, como todo hombre machista, criado en una cultura machista, de pronto que salga un abrazo espontáneo, un besito a mi madre, un la amo mamá sin que sea un Oh, 27 de mayo, es que no tiene que ser el Día de la Madre para darle un abrazo. Eso, por ejemplo, lo aprendí en Social Economic Networker. Tengo que agradecerlo, ¿cómo no hacerlo? Tenía buenas ideas, tenía un montón de cosas, hasta cómo se hacen las cosas, uno las sabe, pero otra cosa es hacerla, Pati. Otra cosa es demostrarle a la persona que uno quiere, que uno ama, con acciones y con buenas actitudes también, porque esa es otra cosa que se dio cuenta mi familia.
el trato, la actitud, porque uno, cara vemos, corazones no sabemos, Pati. No es que uno cuando es profesor, a sus alumnos un pan de Dios, para los colegas un pan de Dios, pero llega a la casa y es un monstruo, es un tigre, empieza uno a tratar a los perros, al chico y a qué sé yo, a quién más, y uno lleva muchas veces esa frustración a la casa. Ese enojo del trabajo lo lleva a la casa. Y a veces eso ocurría conmigo, ahora ya no. No, porque cuando tu trabajo es el que te alivia, cuando tu trabajo es el que te da paz mental, paz emocional, ya no te frustra. Cuando tenés un proyecto que te divierte, que no te estresa, la familia es la primera que se da cuenta, Patti. Y entonces yo creo que, y mi madre como me lo dice muchas veces, hijo, yo oro, yo rezo por todos ustedes. Me imagino que también agradece a Dios por ser, nomás que no me lo dice. No, mi mamá te cuento que es igual. ¿Por qué? Porque yo no tenía tiempo. No tenía tiempo y claro, al igual que tu mami, por ejemplo, me ha tocado el mes pasado llevarla a chequeos médicos y quien la llevaba era yo. Yo la que la llevaba, mamá, ¿a qué hora? Ah, ok, me voy a venir a dormir con usted para que vamos al médico, o sea, sin, sin Es el prisa. lujo, ¿no? Es Eh, el lujo, un ¿verdad? lujo. Wow. Es más, un miércoles en la tarde, le digo, la vi media deprimida, y le digo, mamá, vámonos a pasear por ahí, vámonos a tomar un café y nos fuimos a Cotoca. Y para los que nos están viendo, nosotros estamos en Santa Cruz, Bolivia, que está en Sudamérica. Y Valdemar es de un pueblo que, ¿a cuántos minutos está más o menos del centro, Portachuelo? Como a hora y media, Pat. Como a hora y media. Ok, bueno, con mi mamá nos decidimos ir a otro pueblo. Hay muchos pueblos acá cerca de la ciudad y donde es típico por sus cafés y sus masitas típicas, así que me la llevé a mi mamá. Y fue que mi mamá ahí en ese trayecto me dice, hija, qué bendición que tienes este negocio, porque sos libre de ir a cualquier parte, porque ahí, mamá, vámonos. O sea, antes eso para mí era impensable poder hacerlo, impensable. Así que sí, se da cuenta obviamente la familia y en esos momentos, sobre todo en los más cruciales, es cuando se dan cuenta, ah, ya. O sea, y no estás preocupado, tuve que pedir permiso al trabajo, tuve que pagar a alguien que me reemplace, o no, no pude abrir mi negocio, por lo tanto, dejo de percibir ingresos. Eso creo que es donde vemos realmente lo grande que es esto, lo grande y la verdad que una bendición para cada persona que se da la oportunidad de conocer y de experimentar esta vida rara, poco común, pero muy especial, ¿no? Pues, querido Valdemar, y tú tuviste que aprender solo en este sistema. ¿Cómo hiciste para aprender? Hay una frase que solemos mencionar algunos socios, que fue nuestra experiencia en los primeros inicios de este proyecto, y es que si tú quieres aprender esto en serio, tienes que convertirte en una garrapata de tu mentor, como decir en un piojo de tu mentor. ¿Qué significa? Que vaya donde vaya, el que quiere aprender va donde va el mentor, hace lo que ve hacer al mentor. Entonces, me parece que no es, está bien la fe y es fundamental y está en primer lugar, fe, hay que creérsela. Yo el primer paso fue creérmela, que yo podía convertirme en un empresario en network marketing. Y eso también fue un impulso grande, mi fe, pero junto a esa fe, a esa creencia de que yo puedo hacerlo, fue el hacer lo que veía hacer a mis mentores. Si ellos se iban a dar un plan
a 10 kilómetros de distancia y yo estaba allí atrasito, estacionando mi movilidad atrasito de la de ellos. Y si no, mi movilidad estaba en mantenimiento, pues me iba o en micro o en taxi, pero yo hice lo que tenía que hacer. Si uno hace lo que tiene que hacer, pues no hay vuelta para tener éxito en este proyecto, porque es una ley de la siembra y la cosecha. Cosecha. Lo que uno siembra inevitablemente va a cosechar. Entonces, eso hice, Pati, convertirme en esa garrapatita que me prendía como una garrapatita para no soltarme de la mano de mis mentores porque yo quería aprender esto. Una vez visualicé y el potencial que había en este negocio, en este proyecto, vi que yo era capaz de hacerlo y digo, yo me hago responsable, yo quiero hacer esto. Y lo he logrado y lo estoy logrando. Claro, no solo, para nada, no solo. De hecho, hay que dejar en el camino el complejo de llanero solitario. También me tocó, porque uno pasa por diferentes etapas y solo no, señores, para nada, solo llegará hasta la esquina, pero en equipo, uff, eso llega hasta el final. Entonces, esa fue en mi inicio, Pati, lo que yo hice, cómo aprendí a hacer esto de la mejor manera posible y para que sea también duplicable para las personas que vienen detrás de uno aprendiendo el proyecto. Y sí, no me queda la menor duda de que además de ser un gran alumno, hoy en día eres un gran mentor. Y mi estimado Valdemar, quería hacerte la consulta. Para las personas que nos están viendo y que dicen, yo quiero, me gusta, me inspira su historia y yo también estoy buscando libertad porque yo también estoy pensando así como pensaba antes Valdemar y quiero liberarme de todo eso. ¿Tú estarías dispuesto a llevarlos de la mano como hicieron contigo a esas personas que deseen un cambio en sus vidas? Claro que sí, Pati. Gracias de hecho por esta mención que haces, porque a veces uno como que también tiene cierto temor a la responsabilidad de trabajar con personas que realmente quieren cambiar sus vidas, pero a Dios gracias, como te decía yo anteriormente, cuando conversamos anterior a esta grabación, que he perdido quizás estoy perdiendo ese miedo al compromiso de la transformación de otras personas. Si lo han hecho conmigo, ¿por qué yo no hacerlo sin miedo a lo que venga? Porque lo que viene es bueno, lo que viene es transformación de personas y más personas. Y mientras más seamos en el mundo, pues vamos a ver gente libre, libre y con un potencial desplegado por todas partes que sea capaz de transformar no solamente nuestra familia y nuestro país, sino el mundo entero. Entonces, eso es maravilloso. ¿Por qué no? Por supuesto que sí, Patti, yo puedo dar mi referencia si quieres para cualquier persona que esté buscando allí y como yo no sabe ni lo que busca, pero busca algo bueno para crecer, para descubrirse a sí mismo, porque a veces, mire lo que me pasaba al comienzo, Patti, voy a abusar de tu tiempo y mira que era un buscador incansable buscando, buscando y buscando, y uno después de que se cansa de buscar, resulta que a quien busca es a uno mismo. Así. Porque hay personas que el problema que tienen es que se han perdido ellas mismas y ahora ya no se encuentran ni a sí mismas, porque le falta sentido a la vida, le falta el propósito, porque se alejaron quizá de Dios, se alejaron de las buenas prácticas, de la conducta humana y fueron a hacer otras cosas, o aunque no hayan hecho otras cosas, pero no saben quiénes son, no saben a dónde van, no saben qué es lo que quieren. Por eso es la sorpresa nuestra, no nos dejamos de asombrar. Qué maravilloso es saber qué es lo que uno quiere por una vez en la vida, saberlo, descubrir el propósito, para qué yo estoy aquí. Ya no tanto por qué estoy, está bien, de dónde vengo, está bien, pero no importa tanto como hacia dónde me dirijo y con quiénes quiero caminar hacia allá. Así que, por supuesto, Paticita, allí que todo el mundo se entere también y que se una a nuestro equipo y que se una a nuestra locura de libertad. Sí, así es. O sea,
Fíjense ustedes, para toda la audiencia, nosotros así vivimos, felices. A pesar de todas, no es que no tenemos situaciones, que no tenemos inconvenientes. Para muchos serían inconvenientes o problemas. Para nosotros son desafíos que nos ayudan a crecer. Así que si tú quieres ver la vida desde esa perspectiva, también te invito a unirte. Y te voy a decir algo. Creo que esta es la primera vez que este profesor va a enseñar sin cobrar. ¿O me equivoco? Era mi sueño, Patti. Si quieres saber uno de mis sueños, siempre le dije a mis estudiantes, uno de mis grandes sueños es un día no tener que cobrar para yo poder compartir mi conocimiento, mi vida, porque lo más lindo que uno puede compartir con las personas es su tiempo, su vida. Y bueno, y el poco conocimiento que uno ha adquirido, que unido a otros conocimientos se hace más grande. Pero hacerlo gratuito es un sueño y creo que ahora, Patti, estás empujándome a eso. Mira, estás empujándome a eso. Sí, así es, vamos a imprimirte un poco más también, Valdemar. Valdemar, ¿podemos compartir tu número de WhatsApp para que te puedan contactar? Claro que sí. Por favor, El código, con el código para con el Bolivia, para las código. personas que no tengan acá, ¿no? Es el signo más y el número 591. Ese es el código ¿Ya? para Bolivia, y luego 781 24 200, 781 24 200 y el código para Bolivia por delante. Perfecto. También va a estar en la descripción del video. ¿Y por qué le pedí a Valdemar su número de WhatsApp? Porque aquí nosotros no somos youtuber, influencer, streamer, TikToker. Somos personas que trabajamos o cara a cara o con una herramienta que la tiene hoy todo el mundo. Esto, el teléfono y un WhatsApp. Y tú puedes desarrollar este negocio, contactar con Valdemar, que esto es va más allá de solo ganar dinero, es un proyecto completo y estamos en los 5 continentes. O sea, de donde tú estés, tú te contactas con Valdemar, que él te va a guiar así como lo hicieron y aprovecha. Esta vez no vas a pagar. Aprovecha, aprovecha. Valdemar, ¿y cuál es el legado que te gustaría dejar en este mundo para cuando te toque partir? Wow, qué pregunta, Pati. Eh, Mira, nunca antes la tuve más clara que hoy. Eh, Quiero dejar un legado sobre la importancia que tiene en la vida de un ser humano el poder descubrirse a sí mismo, el poder conocerse a sí mismo, el poder enfrentarse consigo mismo y poder integrar sus sombras con sus luces y aceptar todo eso que es el ser humano, no solamente eso que parece buenito y aquellas emociones que parecen malitas, dejarlo a un lado, no, eso como que nos divide, pero es ese autoconocimiento de sí mismo y esa capacidad de darse cuenta de que uno no puede saberlo todo ni conocerlo todo y que necesita del otro ser humano para realizarse como persona. Entonces, nunca antes tuve más claridad sobre mi propósito, que es ir sembrando la semilla del autoconocimiento para poder ser feliz. Si yo logro que una persona le empiece a gustar el conocerse a sí misma, porque ve en mí la alegría que provoca el conocerse a sí mismo, yo habré dejado un legado que me agradaría que por eso me recuerden. Ah, vaya, es bien profundo. Y el otro día en una entrevista a una líder, creo que es de República Dominicana, ella decía, el viaje más importante que hice en mi vida fue el reencontrarme.
temas muy comunes aquí. Creo que eso nos da paz, nos trae esa tranquilidad. Mientras afuera el mundo se debate en tantas situaciones nada agradable, nosotros estamos construyendo un mundo mejor, con más esperanza, con más luz, con más equidad. Y dime, Valdemar, para ir finalizando, ¿cuándo fue que te diste cuenta que este proyecto era el proyecto de tu vida? Am, Me di cuenta cuando empecé a estudiar acerca de los diferentes tipos de liderazgos y eso me llevó a estudiar liderazgos de la Biblia. Estos grandes profetas fueron grandes líderes y fue algo que desde pequeño, como te decía, ¿por qué te comentaba ahora que desde pequeño? Porque desde pequeño leía libros de grandes santos, leía la Biblia desde pequeño y admiraba muchísimo a esos líderes. Y, y no te olvides que mi afán por ser sacerdote fue un afán por ser un gran líder. Entonces, cuando yo empecé a descubrir que aquí Zen promueve el liderazgo y un liderazgo basado en principios y valores, wow, dije, esto es lo que siempre busqué y por lo que iba por aquí, me echaba a perder por allá porque me confundía y ahora no quiero saber más que enfocarme en construir una comunidad de personas que quieran seguir esta aventura de liderar sus propias vidas para poder liderar a otras personas, pero no para liderarlas para que sean seguidoras, sino para que sean líderes también, porque nosotros en Zen no formamos seguidores, formamos líderes. Por eso es que a nosotros nos formaron y nos siguen formando como líderes para que nosotros también hagamos lo mismo. Entonces, eso ocurrió como en esos 2 años que yo te comentaba hace rato también, Paticita, después de unos meses de noches de inquietud, de duda, algunos le llaman las noches oscuras de la fe, las noches oscuras del sinsentido, pero es que uno va buscando y a veces en la oscuridad lo importante es no detenerse, sino ir, aunque sea así, a tientas, porque uno sabe que va a encontrar lo que busca, aunque a veces haya oscuridades, aunque a veces haya obstáculos, como tú lo decías hace un momento. No es que no tengamos obstáculos, de hecho, el líder se forja precisamente en las situaciones como las que hoy estamos viviendo. Hoy es un momento apropiado para poner a prueba nuestro liderazgo, de qué estamos hechos. Y eso también es lo que descubrí aquí y dije, aquí me encontré y de aquí soy. Gracias, Valdemar. Y me acabo de enterar que quería ser sacerdote. Esa no la sabía. Sí, yo estuve estudiando para sacerdote 4 años, Patricia, por eso es que estudié filosofía hasta el cansancio, ¿eh? Y Ah, de ahí viene esa es otra historia. esa es otra historia y es para otro podcast. Para otro podcast. Desde ya te comprometemos porque sé que van a decir segunda parte. Bueno, quiero agradecerte, Valdemar, y honro realmente tu vida, tu trabajo, tu liderazgo. Te he visto trabajar en campo con tu equipo, tienes un equipo maravilloso, eres un gran líder, un gran ser humano, y la verdad que me inspira tu vida y todo tu accionar. Personas como tú necesitamos más en este mundo, así que estoy convencida que todas esas copias que salgan de Valdemar
serán copias que van a llevar también luz a tanta oscuridad que se ve ahorita. Muchos están pasando por la noche oscura del alma y aquí hay una luz para guiar a todos, a todos. Así que muchísimas gracias, querido Valdemar. Desde ya te comprometemos para una segunda parte en algún momento. Muchísimas gracias por haber estado aquí contando tu historia. Eh, Honradísimo y muy agradecido, Paticita. Doy gracias a Dios por tu vida. Te agradezco porque has sido valiente al escuchar este llamado, no hacer caso omiso, no hacerte chalaopa como muchas veces nos hacemos los opa para no comprometernos con nosotros ni con los demás, pero tú has sido valiente. Y entonces eso admiro muchísimo y a mí me da también el realce y me da el impulso para seguir adelante y jamás rendirme y jamás callarme de lo bueno que podemos contagiarle al mundo. Así que felicidades, Paticita, y sigue adelante con todo y con el apoyo de todos nosotros también. Muchísimas gracias, muchísimas. Hasta un siguiente capítulo.